El rock en español es uno de los géneros más diversos en la música latina. Varios artistas y bandas nos han dado canciones que nos hacen querer bailar, cantar y hasta gritar. Los Enanitos Verdes son una de las bandas de rock que nunca pasan de moda. El grupo se hizo de un lugar en el rock en español con esfuerzo y buena música, en la que sus fundadores, Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo, demostraron su talento. Canciones como La Muralla Verde, El Extraño de Pelo Largo o Lamento Boliviano, casi como himnos en los que amamos este género. Sí, amigo curioso, es por eso que The Curiosos trae para ti el top 10 de curiosidades de la emblemática banda de rock, Los Enanitos Verdes. Algunos de estos datos estoy seguro que te sorprenderán, así que mira el video hasta el final. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. ¡Comenzamos! Enanitos Verdes es una banda del género rock en español y rock alternativo. Fue fundada en Mendoza, Argentina, en el año de 1979 y en la actualidad está conformada por Marciano Cantero, Felipe Staiti y J. Morelli. Su nombre se debe a una famosa leyenda urbana alrededor de 1979. Se cuenta que una familia viajó hasta Mendoza y decidió tomarse una foto en el puente del Inca, y que al revelarla aparecieron unos enanitos verdes. Tanto fue el escándalo que salió en la prensa y llegó a las oficinas de la NASA. Esta fotografía salió publicada en los diarios de Mendoza diciendo que habían aparecido enanitos verdes en el puente del Inca. Y bueno, creo que la relación con el nombre de Marciano de un amigo nuestro que era periodista, cuando nosotros estábamos tocando juntos, nos bautizó como los Enanitos Verdes. Por cierto, déjanos tus comentarios si tú sabías el origen del nombre de esta emblemática banda. En un principio, la agrupación estuvo compuesta por Felipe Staiti, Marciano Cantero y Daniel Piccolo, quienes realizaban distintas presentaciones por la zona de Cuyo en Mendoza, Argentina, en donde ganarían gran popularidad por los oyentes del género. En el año 1984, viajan a Buenos Aires para grabar un demo, el cual nunca salió a la luz. En este mismo año se unen Sergio Embroni, destacándose en la guitarra y voz, al igual que Tito Dávila, quien pasaría a ser el encargado de los teclados de la agrupación. Esto luego de que se presentaran en el Festival de la Falda, evento en el que fueron elegidos como la banda revelación. Luego de haberse conformado como quinteto, editarían su primer disco, que llevó por nombre Los Enanitos Verdes, en el que se destaca el reconocido tema Aún Sigo Cantando, el cual llegó a ser un clásico dentro del rock en Argentina. Al año siguiente, el guitarrista Sergio Embroni abandonó la agrupación. Su siguiente álbum discográfico fue titulado Contrarreloj, estrenado en el año de 1986, cuenta con la producción artística de Andrés Calamaro y se desprenden temas de gran popularidad como Tus Viejas Cartas, Cada Vez que Digo Adiós y La Muralla Verde. En 1988 realizan el lanzamiento de su nuevo disco Carrusel. En este mismo año son protagonistas de una de las giras más populares realizadas por un grupo argentino en todo el continente. Durante 6 meses realizaron alrededor de 30 conciertos, entre los cuales se destacan Viña del Mar, con 50.000 espectadores en esta, y en donde recibieron 2 antorchas de plata. La Muralla Verde, su primer gran éxito, con el que los Enanitos Verdes recorrieron toda la Argentina y gran parte de América Latina. El tema surgió a bordo de un micro durante una gira por Argentina en el año de 1985. Por ese entonces nos había contratado Piero como su banda de apoyo, y con él recorrimos toda la Argentina y varios países latinoamericanos durante poco más de un año, relata Marciano Cantero, voz líder y bajista de los Enanitos Verdes. En la parte trasera del micro había unos colchones donde nos tirábamos a descansar. Allí estaba yo, un día con la guitarra, componiendo, y salió La Muralla Verde. Y la dejé registrada con un grabador portátil. No recuerdo si grabé el tema completo, pero al menos estaba en el estribillo y toda la primera estrofa, la que dice: estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será, y más tarde se convirtió en un éxito masivo.
Por cierto, un dato curioso sobre el vocalista de la banda es que todos lo conocemos como Marciano Cantero, pero su nombre real es Eduardo Cantero Hernández. En 2004, sus conciertos en Tijuana, México, fueron recopilados para lanzar un disco titulado En Vivo, en el que estrenan 2 temas nuevos. El primero fue Tu Cárcel, original de Marco Antonio Solís, y el segundo, 1000 Horas, de Andrés Calamaro. El primero de estos 2 estaba en los primeros puestos de Estados Unidos y México, ganando de esta manera un disco de oro en México. Y en el 2018 estrenaron un nuevo álbum, Huevos Revueltos. Es un álbum en vivo colaborativo entre las bandas de rock Hombres G y Enanitos Verdes. El álbum se caracteriza por una recopilación de sus canciones al ritmo del rock y pop. De este álbum se desprenden algunos sencillos como El Ataque de las Chicas Cocodrilo, Tu Cárcel, Devuélveme a mi chica y Lamento Boliviano, entre otros conocidos. El álbum en vivo fue grabado en la Arena Ciudad de México. Quienes somos admiradores de esta banda de rock seguramente hemos cantado y tal vez hasta llorado con la emblemática canción Tus Viejas Cartas. Estuve leyendo tus viejas cartas, donde me hablabas de amor. Usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. Comienzan los nostálgicos versos interpretados por Marciano Cantero en la canción publicada en el disco Contrarreloj de 1986. Era 1981, Marciano y Viviana tenían 21 años, cuando se enamoraron y comenzaron una relación. Los Enanitos Verdes llevaban poco más de 2 años de vida y aún no eran tan reconocidos en la escena musical. Sin embargo, su suerte dio otro giro tras participar del festival La Falda en 1984, evento en el que fueron elegidos la banda Revelación. El trío decidió dejar su ciudad natal para ir a Buenos Aires con el objetivo de grabar su primer disco. Marciano y Viviana tenían más de 2 años de relación y el noviazgo anduvo sin problemas, pero Cantero tuvo que elegir, perseguir su sueño de dedicarse a la música o quedarse en Mendoza con la mujer que ama. Ya volví a Mendoza porque me volví a encontrar con la que era mi novia de adolescente. No. Antes pre-Enanitos Verdes, digamos. Y digamos que de alguna manera cuando nos fuimos con los Enanitos nos dejamos de salir con ella porque yo tenía que seguir mi vida, pero nunca tuvimos así como una pelea o un... Y bueno, increíble, afortunadamente nos volvimos a encontrar hace un par de años y nos casamos el año pasado, por cierto. No. Que le a la que le escribí Tus Viejas Cartas. Es una historia verdaderamente asombrosa, quien en mayo del 2018 anunció en sus redes sociales que se casó con Viviana, la mujer que inspiró Tus Viejas Cartas. Es una hermosa historia de amor. Hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en otro video. Adiós.